Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está conmigo Jorge Turrado, que bien, pues él es especialista en Kubernetes, de igual manera es programador en Go, y pues está a cargo de los servidores de la empresa, sabe de clustering, de Docker. De igual manera, pues ya estarán llegando por aquí mis compañeros. A los que nos vean un poquito vacíos por ahí, pues mando un saludo a mi compañero de Bugsec, que por ahí tuvo un ligero resfriado llamado COVID. Lamentablemente a este muchacho ya se ha vacunado, pero como que no le hacen efecto las vacunas. Te mandamos un fuerte abrazo de Bug. De igual manera, Jorge Turrado, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por madrugar, que yo aquí acabo de comer tranquilamente. Allí os habéis pegado un buen madrugón con el cambio horario, así que muy bien, muy contento. Pues muy bien, Jorge. La primera pregunta es, ¿desde qué edad surge tu inquietud por los ordenadores y por la informática particularmente? Pues empezar a surgir, todavía me acuerdo cuando con 8 o 10 años compraron mis padres el primer ordenador y ahí ya empecé a cacharrear. Al principio era para jugar, luego era para arreglar las cosas que yo mismo rompía sin que me echaran la bronca. ¿Quién no ha roto el ordenador de casa alguna vez? Y pues ya de ahí todo ha ido hacia arriba. Pues empecé en la programación, me empezó a tirar, tendría 14 o 15 años, pues al final siempre he sido muy vago, eso es verdad, soy una persona muy vaga. Si un ordenador lo puede hacer por mí y a mí no me cuesta trabajo, que lo haga el ordenador. Y pues eso, empecé a programar cositas, de ahí salté hacia los robots, pero bueno, y bueno, de los robots pasé ahora otra vez a desarrollar y a más labores de plataforma, cloud y demás, pero yo creo que de siempre me ha gustado programar. La verdad que a mí me parece muy interesante, la informática también me ha gustado siempre, siempre me ha tirado y he tenido la suerte de que en mi casa pues hubo un ordenador cuando yo era pequeñito, entre comillas, y siempre me facilitó el poder probar, el poder trastear y hasta hoy. Ahora el Bien, y trasteo en de la parte ordenadores de es caro. programación, ¿qué lenguajes de programación consideras que podrían ser buenos para un entusiasta o un novato para empezar a programar? Lenguajes de programación. Uy, esto la gente me va a odiar, pues se va a reír porque siempre repudio Python, pero de cara a la galería. Python, por ejemplo, me parece un lenguaje que, si bien es cierto, yo no lo recomiendo para los entornos en los que me muevo, porque al final no es lo mismo facilidad de codificar que alto rendimiento, alta performance y concurrencia y demás. Pero para una persona que quizás está aprendiendo, Python es un lenguaje que no te obliga a aprender muchas cosas sobre el propio lenguaje y te permite centrarte en lo que tú quieres hacer, en conseguir, pues quiero hacer un programa para no sé qué. En Golang, pues igual tienes más problemas, que es un puntero, que es un struct, que funciona, o en .NET. Pero Python me parece un lenguaje muy bueno para empezar a programar, partiendo de la base de que yo en Python he hecho lo mínimo, ¿eh? Me ha tocado convivir con equipos de Python y más o menos conozco, no se me llamaría programador Python, pero para programar es un lenguaje que me parece que está muy bien. No para entornos de alto rendimiento, porque bueno, da lo que da, para mi gusto, pero sí me gusta. Otro lenguaje, .NET, por ejemplo, es otro lenguaje que por suerte no te tienes que preocupar de todas esas cosas que pasan en Go o en C++, de, ay, han sacado una actualización, nada funciona. Microsoft es el demonio detrás, pero el demonio que mantiene todo funcionando bien y compatible, y la documentación casi siempre está medianamente actualizada. Y esos son los que conozco, de todos los que conozco, que tampoco son muchos más en profundidad, es los que diría. Porque, bueno, C++, a mí en la universidad, cuando estuve intentando hacer la carrera, que conste que no la acabé, me lo enseñaban, pero bueno, C++ no es un lenguaje para aprender. Es un lenguaje que te pierdes en los detalles, te pierdes en todo lo que te deja hacer y te olvidas de, joder, ¿qué quiero hacer? Igual un if, un for y un break me lo soluciona. En C++ te pierdes en un montón de cosas y no llegas a lo que quieres hacer, cosa que en Python es todo lo contrario. Por eso básicamente creo que es mejor el lenguaje. Bien,
Y en la parte de los servidores, ¿qué le dirías a las personas? Me refiero, la mayoría de ellos utilizan Linux o Windows, están subidos en la Google Cloud, en la Azure, pero propiamente están utilizando ya lo que vienen siendo microservicios. Ya no se utiliza como tal el virtualizar toda una plataforma o tener todo un servidor para hacer un propósito. ¿Cómo podrías explicar a las personas lo que viene siendo un microservicio? Vale. Antes de empezar con qué es un microservicio, quizás tendríamos que hablar de qué es un pequeño contenedor o una... Bueno, no, mira, microservicio, podemos empezar por ahí. Al final, el modelo que había cuando apareció en el Internet, allá por los 90, era, bueno, yo hago mi web y como mi web tiene un formulario de registro y manda un mail y eso es todo lo que hace, pues cuando el usuario hace el submit del formulario, mi servidor manda el mail y lo registra el usuario en la base de datos y ya está, se acabó. Y funcionaba bien, funcionaba muy bien. ¿Cuál es el problema? Que ya no tenemos un botón de login, un botón de register y un envío de un mail. Tenemos que si hay que enviar una comunicación con un tercero, que si hay que descargarse un fichero de un storage de la nube porque se lo queremos mostrar al usuario. Ese tipo de cosas, claro, también hay que añadirlas a esa web. Eso se hizo y es lo que se conoce como monolito. ¿Qué es un microservicio? Intentar sacar esas partes de esos monolitos a diferentes aplicaciones que pueden escalar por separado, se pueden controlar por separado y reducen mucho la complejidad que tiene. Volviendo al caso, que es un caso muy claro del usuario que se registra, es muy posible que a ti te da igual cuando registras al usuario que el email se mande en la misma petición que el usuario se registra. Te da igual que sea ahí o medio minuto más tarde. Tú quieres que se mande. ¿Por qué vas a bloquear tu servidor? ¿Por qué tu servidor se va a quedar esperando a que un servidor de correo de un tercero responda para liberar ese recurso si lo que tiene que hacer ya lo ha hecho, que es guardar al usuario en la base de datos? Con el modelo de microservicios se habla de, vale, pues mi servicio de usuarios se registra y cuando yo registro un usuario, emito un evento que quien necesite escucha y ya sabe que yo he registrado un usuario, con lo cual tengo otro servicio, otro microservicio que sería el de email que dice, que se ha registrado un usuario, me he enterado, le voy a mandar el mail de buenos días o de alta o de lo que sea. El ecosistema de microservicios, cuando hablamos de microservicios, es de no tener webs que hacen toda el área funcional o aplicaciones, sino dividirlo en más pequeñas. Esto tiene muchas ventajas, muchos inconvenientes también, pero esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista de escalado, de que tu aplicación sea tolerante a fallos y de que pueda ir un poco trabajando por ese sentido. Dicho esto, pequeño disclaimer, que se lo digo a todo el mundo, si no eres Google, no pienses como Google. Quizás tu web corriendo en un Apache con WAMP, un MySQL en local y usando PHP es suficiente para tus requisitos y no necesitas microservicios con sincronización y ese tipo de cosas. Un gran poder lleva una gran responsabilidad y aunque yo me gano la vida de Kubernetes, no todo se soluciona con Kubernetes. Es importante tener en cuenta. Bien, ahora hablando un poquito de lo que vienen siendo precisamente los contenedores y Docker, yo quiero abarcar el contexto de lo que llamamos nosotros en la parte del pentesting, red teaming o seguridad, que estamos viendo que se está dockerizando la ciberseguridad o dockerizando las tools o dockerizando, vamos a llamarle el pentesting. ¿A qué le llamamos a esto nosotros? Que básicamente lo que vienen siendo captures de flags, incluyendo también herramientas open source que generalmente te corren en Kali Linux o herramientas que tú bajas de GitHub, están siendo muchísimo más sencillo poderlas desplegar con un contenedor de Docker. ¿Por qué? Porque la gente tiene Ubuntu, la gente tiene a veces Debian, no necesariamente tienen Kali Linux. Entonces, cuando ya bajas todo el subset de dependencias, librerías y demás, suele la gente a veces comentarnos como, oye, pues estoy siguiendo tus publicaciones, estoy siguiendo un poco esto, pero ya no me lo pude instalar, ya me rompieron las dependencias, ya no me funciona. Me gustaría que nos opinaras un poquito de esto de la dockerización de todo, porque ya no solamente es del pentesting, sino que yo creo que en un futuro pues todo va a correr realmente primordialmente en un Docker
y posteriormente ya tendrás la opción de tú instalarla genuinamente, pero creo que la gente va a optar por hacer pool. A eso que dices voy a añadir que quizás hoy en día el problema es con Kali Linux y otras distribuciones. Cuando yo empezaba, el problema era con Linux y sus propias versiones del kernel, que tú estabas en Ubuntu 12 y tu paquete no funcionaba porque estaba compilado para otro. Ahora estamos en un mundo en el que, bueno, es Kali Linux, Debian o Ubuntu. Antes era dentro de tu propia distro cuando tenías problemas para instalar paquetes. Pero sí, atendiendo a lo de Docker, para mí Docker es una herramienta maravillosa, creo que se expandirá y básicamente está cogiendo tanto impacto por la sencillez que da, porque se basa en algo que, por cierto, lleva muchos años. Docker es algo muy moderno, muy resultón, Docker, Kubernetes, ¿cuánto sabes? Que a la última, pero los contenedores llevan en el kernel de Linux décadas, llevan muchas décadas. El concepto de contenedores, de crear jaulas, de compartir todo el namespace de red, todos los recursos, llevan, pues no recuerdo si los primeros fueron en los 80, puede ser, con los primeras, no, en los 80 no, ¿cuándo empezó los contenedores? No recuerdo, con Unix, no recuerdo cuándo, pero varias décadas. Dicho esto, claro, ¿por qué se está usando? ¿Por qué creo que va a llegar a todo? Porque democratiza mucho, o sea, hace que el común de la gente no necesite conocimientos muy profundos en todo el entorno para poder probar algo. Es como cuando hablábamos del lenguaje. ¿Por qué para empezar Python y no C++? Porque te da igual el heap, te da igual la pila, el stack, te da igual, son conceptos muy avanzados que cuando descubras que te gusta, ya entrarás en ellos. Pero si tú quieres decir hello world, ¿para qué necesitas conocer todo eso? Si tú quieres probar porque estás siguiendo un tutorial de alguien yo qué sé, cómo comprobar que mi clave web o cómo comprobar que mi router con web no debería tenerlo con web porque no es seguro. No, mira, pues un tutorial que alguien lo ha hecho con Kali Linux o con cualquier otra herramienta que te dice, bájate, abres aquí, abres aquí, abres aquí. Joder, instalar Kali Linux no está al alcance de todos. No porque no se pueda, sino porque Linux no es Windows, no es Mac, no es, le doy clic, clic, clic y ya está. Sí, Ubuntu está yendo hacia eso, pero otras distros más pensadas pues para esto, para pentesting, para comprobaciones, no están pensadas en eso. Asumen que quien entra a usarlas ya tiene un nivel. Con Docker conseguimos quitar ese nivel de entrada. Es verdad, no siempre funciona igual, no tienes todas las características algunas veces, por algunas limitaciones que pueda tener, pero te soluciona la gran mayoría de los casos y te quita de toda la complejidad que hay por detrás. Por eso, para mí, es una herramienta maravillosa. Bien, y ahora, antes de pasar a lo que viene siendo Kubernetes, me gustaría para la audiencia tratar de dejar claro para qué te puede también servir esto de una forma operativa o cómo es que tú lo ves de manera transparente al día a día. Generalmente tú consumes recursos o entras a páginas web y esta no puede ser solamente un servidor, una computadora respondiendo a todos los millones de peticiones. Es más como que tienes pequeñas microcomputadoras, vamos a llamarle contenedores desplegados de aplicaciones, binarios y librerías, que cuando llegan todas las peticiones a su vez, tienes como un ejército de contenedores, por así decirlo, para empezar a desplegarse, pero estos pueden llegar a ser precisamente bajo demanda. No necesariamente tienes que tener toda la infraestructura desaprovechada y tener ahí 7, 8, 15 servidores. Puedes llegar a decir, bueno, empiezo a responder las demandas y si ocupo otro servidor, ya está, me creo otro y lo despliego. Si ocupo un tercero, ya está, me creo otro. Y esto permite tener un control de la infraestructura muchísimo más preciso. Las empresas Fortune 500 o cuando tú vas a una empresa tecnológicamente avanzada, ya empieza a manejar estos conceptos precisamente para ahorrar, para el rendimiento, para cuestiones de aprovechar de una manera muchísimo más efectiva lo que menos tenga. Si tienes un servidor, pues venga, vamos a aprovecharlo al máximo y sacarle más rendimiento. Ahora, ¿qué es un clúster para las personas? ¿Qué podríamos decir de este conjunto de computadoras o cómo lo podrías expresar tú? Básicamente un clúster, esto además no es un término informático, se utiliza también un clúster empresarial o un clúster de lo que sea. Un clúster no es más que un conjunto de unidades, un conjunto de servidores
por ejemplo, en nuestro caso, trabajando todas juntas como si fueran una. De cara hacia el mundo es como si fueran una, de manera que comparten recursos, comparten responsabilidades y comparten el trabajo. Y el hecho de que haya un clúster y haya varias máquinas haciendo el mismo trabajo, también nos da otra cosa muy importante cuando se habla de clúster y ese tipo de cosas, que es la alta disponibilidad. Un clúster, usualmente, es algo que está en alta disponibilidad. Varios servidores que hacen lo mismo significa que uno se puede caer. Ese es un poco el concepto de clúster en abstracto. Esto lo podemos aplicar a clústeres de Kubernetes, donde hay varios nodos que trabajan como uno, a clústeres de bases de datos, donde hay varias réplicas que permiten que una no esté o distribuyen el trabajo para mejorar el rendimiento, a cualquier cosa donde varias unidades se unen y trabajan como si fueran una sola para un bien común a todas. Muy bien. Y ahora ya entrando de lleno a tu tema fuerte que viene siendo Kubernetes, antes que nada, bueno, vamos a pasar a dos cosas, pero antes que nada, pues explica a la gente qué es esto de Kubernetes. Puedes tomar el tiempo que necesites. Y de igual manera, ¿por qué utilizarlo? Yo he estado investigando algunas cuestiones de clustering. Antes de que Kubernetes fuera tan famoso, obviamente les recomiendo a las personas que se vayan por esta opción si es que están buscando algo profesional y estable, pero en mi descubrir vi que había una cosa que se llamaba Rancher, también vi que este Ubuntu tenía esto de Q8, micro Q8, que era algo también como un sistema que podría ser un superset de Kubernetes, pero parece que ya es un demonio aparte. O sea, han estado como manejando algunas tecnologías para la orquestación de contenedores, pero ¿qué opciones hay en el mercado? Y también, si es que nos quieres mencionar, ¿qué opinas de esto? Porque, por ejemplo, yo sé, y ya lo he intentado, cuando tienes mucha experiencia, pues como todo, ¿no? Hay gente que me dice, oye, para instalar Linux yo me tardo 2 horas, 3 horas. Le digo, no, yo me lo aviento en 1 hora, quizá ya he instalado demasiados Linux en mi vida. Para ti, levantar un clúster, el maestro y lo demás debe de ser algo más rápido porque estás en ese expertise, pero ¿cómo funcionaría? O sea, ¿sí es más fácil hacer un clúster en Rancher o hacer un clúster para yo empezar a investigar esto con otra opción, o definitivamente no le recomendarías que se fueran por otro camino que no sea Kubernetes? Pues igual, si te parece, empezamos por el principio y llegamos a qué es Kubernetes y cómo va. Quizás lo primero es, para saber qué es Kubernetes, es hablar de qué es un contenedor, que has dicho muy bien, diferentes servidores donde van arrancando, pues un contenedor que es Docker, que es en lo que se va a Docker, que hemos comentado, virtualización, no es más que crear una especie de pequeños paquetitos que tú puedes distribuir que ejecutan procesos sobre el ordenador donde corre. Tienen todo lo necesario para ejecutar un proceso. Por ejemplo, un contenedor de MySQL, sin que tú tengas MySQL instalado en tu máquina, la propia imagen tiene todo lo necesario para correr un proceso aislado en la máquina utilizando estas tecnologías que decíamos de namespaces de red, de namespaces de procesos, para conseguir ejecutarlo aislado. Claro, con esto, como primer paso, hemos conseguido el simplificar el hecho de instalar servidores. Ya no necesitamos instalarlos. Ahora vienen preinstalados. Yo hago Docker Run y ya está, y funciona. Pero el segundo punto que comentabas es para mí el más importante. Cuando no los necesito, quiero que no estén. Cuando los necesito, quiero que estén. Si fallan, quiero que rearranquen. Quiero no tener que preocuparme de eso. Docker eso no te lo da. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es todo lo que le falta a Docker para entrar en producción, para poder ponerlo de manera segura en producción. Es un manejador, un orquestador, es una tecnología que se preocupa de que tus contenedores funcionen y que todo tu sistema funcione. Docker Kubernetes ya lo utilizaba Google en su día, viene de Born, es un proyecto que liberó Google, que ahora lo lleva la comunidad. No es el único, por supuesto, ya hay bastante. Tú hablabas de Rancher, hablabas de MicroCouchOS, todo eso son maneras de instalar Kubernetes. Pero es que incluso aparte de eso, había otras cosas, como tenías Service Fabric en Azure, que es un orquestador que no es Kubernetes, que puede orquestar contenedores,
pero no es Kubernetes. Es otra tecnología con otra filosofía para cubrir, pues, es la visión de Microsoft de cómo podía encajar ahí. También está Docker Swarm. Docker Swarm no es Kubernetes, es lo que Docker como empresa consideraba o era su visión de cómo es la orquestación de contenedores. Al final, como en todo, hubo una pelea como la guerra de los navegadores de hace muchos años y la comunidad y el mundo real ha puesto a cada uno donde le hacía. Kubernetes ha evolucionado muy rápido, ha creado una gran comunidad y se ha convertido en el rey de la orquestación. Hoy en día nadie piensa en contenedores, orquestación y no le aparece Kubernetes de por medio. Dicho esto, Kubernetes como tecnología es compleja. Kubernetes tiene muchas piezas que tienen que funcionar juntas y que tienen que estar sincronizadas. Y eso, yo solo he instalado un clúster de Kubernetes en mi vida, uno, porque hoy en día los hay manejados, por suerte, pero fue un dolor, o sea, fue horrible. De las peores experiencias que he tenido en mi vida, o sea, como informático, horrible. Para evitar eso, aparecen tecnologías como Rancher, como Minikube, como MicroK8S, que te simplifican. Es verdad, unas son productivas y otras no. Vamos a aclararlo. No pongamos un Minikube en producción. Mientras que podemos utilizar CubeADN o MicroK8S para crear entornos de producción, más o menos, con mayores o menores features, pero entornos reales productivos de Kubernetes. ¿Por qué salen estas herramientas? Porque Kubernetes son tres partes. Kubernetes es una parte, es una cosa muy bonita, muy abstracta, pero Kubernetes tiene tres piezas principales. Los maestros, los workers y la base de datos de estado. Cada una de esas piezas tiene que estar en alta disponibilidad. Tienes que conseguir tener el plano de control, los nodos maestros sincronizados entre ellos, que se entiendan, que funcionen, que sean capaces de llegar a los nodos de trabajo, a los trabajadores, y que sean capaces de llegar a la base de datos. A nivel de infraestructura es compleja, es muy compleja. Funciona muy bien, pero es una infraestructura compleja que mantener cuesta y actualizar cuesta. Con lo cual, dentro de ya para responder cuál es lo que yo recomiendo o cuál es lo que creo que es lo mejor, utilizar un Kubernetes administrado por un proveedor de cloud. Hay muchos, de muchas gamas de precios. Tienes AKS en Azure, tienes EKS en AWS, tienes GKE en Google Cloud, pero fuera de los tres grandes, que quizás son como muy caros, seamos sinceros, para su aplicacioncita, igual pagar 70 euros o 100 euros para un clúster de Kubernetes se sale de presupuesto. Pero hay otras como, no me acuerdo, una empresa, Sico o Cico, no me acuerdo cómo es, que te ofrece clústeres de Kubernetes desde un core. Con lo cual, por igual 15 euros o 10, no recuerdo los precios, pero por un precio mucho más bajo, tú tienes Kubernetes. Tú tienes solo Kubernetes, no tienes todo lo que te da un proveedor de cloud grande, pero tienes Kubernetes. O sea, tienes un Kubernetes desplegado en Internet, al que cualquiera puede acceder y que podrías utilizar. Esa es mi recomendación. Salvo que seas una persona experta en Kubernetes ya, no despliegues Kubernetes en producción por tu cuenta. Y yo he desplegado, me puse el Kubernetes también, lo intenté en Raspberry Pi, que es la típica de, vamos a hacer un clúster. Y fue una miseria también. Hoy en día, si hay proveedores de cloud que lo hacen, yo es lo que recomiendo. Salvo casos muy, 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 muy concretos que igual es, no, mira, es que yo tengo este edge case en el que necesito esta última feature o configurarlo de esta manera concreta y el proveedor de cloud no me da. Puede ser, existen casos, pero quizás no es en tu empresa de 10 personas donde ese caso encaja y es en una de 10.000 donde realmente existe. Por lo general, yo no recomiendo instalar Kubernetes a mano. Pero sí, para tus pruebas, para tu clúster de pruebas, para jugar con Kubernetes, por supuesto, para hacerlo gratis y no tener que pagar por ello, Minikube va muy bien. Puedes utilizar también MicroK8S para instalártelo en tu máquina y tener un Kubernetes single node que para aprender, maravilloso. Para jugar y probar con Kubernetes, maravilloso. Pero cuando vas a producción, quieres unas cosas que ya no son jugar. No solo desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de la seguridad. Porque Kubernetes puede parecer
que es seguro, pero Kubernetes no es seguro. Todo lo que se construye sobre Kubernetes es seguro. Pero Kubernetes en sí mismo no tiene esa preocupación. Tú en Kubernetes le dices, córreme este contenedor como root privilegiado en el nodo. Y Kubernetes lo hace. Igual te tira un warning y te dice, hostia, piénsatelo 2 veces, pero lo hace. No te dice, esto es peligroso, no lo voy a hacer. Con lo cual, el hecho de tener un proveedor de cloud en el que tú puedas poner políticas y decir, analízame el clúster desde el punto de vista de seguridad, claro, también da mucho. Porque es el pack completo. Kubernetes es más una plataforma en la que montar aplicaciones que una cosa sin más de, pues lo pongo ahí y ya está. Es un poco lo que yo recomendaría. Igual que normalmente si quieres una web, lo coges en un servidor, en un sitio y no pones tu servidor a internet. Lo haces, lo puedes hacer y funciona. Yo tuve un servidor mío en internet para mis cosas mucho tiempo, pero cuando vas a un paso más y ya estamos hablando de un nivel empresarial, como mínimo esa seguridad que te da un proveedor cloud, cualquiera, no los grandes, cualquiera, para mí es necesario tenerla. Vaya speech me acabo de soltar. Hola, hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo te va? Bueno, ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? bien, bien. Gracias por madrugar, por venir aquí a primera hora de la mañana. Yo, ya con el Perdón cambio que llegué horario, para tarde. vosotros es más duro. Lo que pasa es que me he mudado y me costó llegar un poco por el tráfico, pero me vine corriendo, ¿sabes por qué? Porque me encanta tu perfil y yo trabajo mucho con lo que es deployment de justamente lo que estás hablando. De hecho, te quiero comentar algo. En OpenStack, no sé cómo está tu experiencia ahí, pero el tema de Kubernetes, ahora que hablas de la seguridad de los Kubernetes como tal, es correcto, totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de microservicios, cuando hablamos de hacer despliegue de microservicios, de llamémoslo appliance, la verdad que para mí la mejor práctica siempre ha sido hacerlo en cloud, porque hay que diferenciar lo que es un hypervisor y lo que es cloud computing, porque vos acabas de mencionarlo, no es lo mismo tener un cloud como tal y tener un hypervisor, son dos cosas muy distintas. Vos podés virtualizar, vos podés meter muchos hypervisors dentro de lo que es, por ejemplo, si hablamos ya de cloud como tal, OpenStack. Para mí, OpenStack es liga mayor. No, ni siquiera te lo menciono CloudStack. Y eso que OpenStack se ha abierto de una manera que lo puedes hacer con diferentes distros y demás, que yo la verdad que he jugado con varias. Me quedo con... Mira, te voy a comentar una para que te rías. Me acuerdo que lanzó el MAA, creo que es de Ubuntu. Ubuntu, Canonical, vos sabés que trabaja mucho con eso. Y Canonical siempre te da opciones para cada despliegue de lo que es OpenStack, ¿no? Pero recuerdo que en el momento de integrar, por decirte un hypervisor, hablemos Hyper-V, VMware, tenía Proxmox, tenía Eucalyptus, tenía varios, tenía contenedores solitos que trabajaban, tenía un montón de Docker, integrarlo todo, ¿te das cuenta? Pero parecía difícil, pero la verdad que fue una experiencia muy, y me gustaría comentarla como un caso de éxito, porque la verdad que eso fue ciencia, fue genial. Y de paso estar jugando con temas de redes, casarlo todo, porque no te olvides que cuando hablamos de migraciones, y ahí va mi pregunta, tu experiencia en migraciones, si te ha tocado tener hypervisor y demás, no sé, clientes o tal vez casos esenciales, donde tenés que de alguna manera te dicen, bueno, migremos a OpenStack, no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que meterlo. Es como meterlo a Amazon, no te olvides que el dashboard que usa Amazon es OpenStack tuneado, básicamente, ¿no? No me ha tocado porque yo al final, cuando he trabajado en consultora, porque estuve en consultora, era consultora high-tech, bueno, pues estamos en últimas tecnologías y ya nos contrataban para quiero hacer cosas cloud native y cuando en los trabajos en los que he estado yo ya partíamos del cloud, pero sí, puedo imaginarme el caso como uno que no me ha tocado hace mucho, que es migrar de Windows, de máquinas corriendo en Windows, a Kubernetes, en otro cloud, totalmente distinto. Teníamos cosas en Azure, en máquinas Windows, a cosas en Kubernetes, en AWS. AWS. Por ejemplo, la experiencia con eso, pues es diseña bien, piensa bien las cosas
piensa un path válido sobre el papel, si eres un PM o un PO o quien lo lleva es bueno, yo cojo esto de aquí y lo pongo ahí, tampoco está tan complicado. Pero en ese sentido, en mi experiencia, es planifícalo, haz pequeños pasos que sean factibles, que se puedan hacer y avánzalo y sobre todo siempre ten un plan B. Que esto le falta muchas veces es, no, pero esto va a salir bien. ¿Para qué vamos a preocuparnos de un plan B si va a salir bien? Y esto es una batallita que me pasó a mí, una migración de unas bases de datos a las 3 de la mañana sin plan B, decir, esto no necesitamos, va a salir bien. Eran las 8, eran las 7, a las 7 y media volvían los usuarios, no había funcionado, estábamos sin plan B y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? Siempre pasos pequeños con un plan B, sobre todo en escenarios como el que imagino me dices tú, donde no puede haber una caída de servicio, de que le digas, no, mira, pongo aquí un cartelito en la web y les digo, mira, vuelvo en 3 días. En casos en los que la caída del servicio no es una opción. Hay que hacer que todo funcione todo el rato. ¿Qué tal, Jorge? Rama por acá. Has estado involucrado justamente, ¿no? En todos estos temas de cloud computing, esto que es infrastructure as a code, ¿no? Es la verdad algo, pues, que en su momento se soñó, pero pues poco a poco ahora sí que ha sido de la mano, ¿no? Con el nacimiento y cómo ha ido creciendo todo este mundo. Sin embargo, ¿cuál ves tú o cuál crees tú que es el futuro de este cloud computing o cuál es el siguiente paso? ¿Del cloud computing en general o del tema de infraestructura como código o cuál? Si quieres, englóbalos. Vale, el tema de infraestructura como código tardó en llegar y hoy en una empresa medianamente grande no se entiende otra cosa porque hace falta, como en casi todos los sitios, lo que llaman plan de disaster recovery plans, plan de recuperación en caso de desastre. ¿Qué pasa si el data center, que esto pasó en Europa, OVH se les quemó un data center en Europa? ¿Qué pasa si el data center pega fuego? ¿Qué puede pasar? Joder, pues si yo he creado 30 máquinas a mano, tengo que ir a otro data center y hacer clic, 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 clic y crearla. Por tanto, la infraestructura como código ha llegado para quedarse y es verdad, hay muchos sabores, tienes ARM en Azure, tienes CloudFormation en AWS, tienes Terraform, tienes Pulumi, hay tantos sabores, tantos flavors, tantas marcas como quieras. Unas con unas mejoras, otras con otras. Al final es buscar la que mejor se adapte a ti. Pero deberías tenerlo porque ahora mismo en nuestra empresa levantar de nuevo toda la infraestructura si AWS arde, literal, y hablamos de varios miles de CPUs, nos puede costar lo que cueste aprovisionar los recursos, porque es lanzar la ejecución de la infraestructura y se vuelve a crear. Por supuesto, luego hay que volver a configurar y demás, la infraestructura hace, pero los clústeres hay que volverlos a rellenar. De todas maneras, yo me imagino tener que volver a crear todas las bases de datos a mano y conectarlas y hacer los peeling de las redes y poner los pipes. Y vamos, me echa muy para atrás pensar en eso, o los mismos clústeres. La infraestructura como código ha llegado para quedarse, hay que buscar la que mejor se adapte a las necesidades. Terraform te puede valer, o igual no, igual Pulumi, o igual el propio del proveedor, pero es algo muy importante para mí. Y en cuanto al cloud computing, yo creo que estamos llegando a unos niveles muy, muy interesantes y muy preocupantes para los que nos dedicamos a cloud computing, porque cada vez está más al alcance de cualquiera poder trabajar con estos temas utilizando diseños distribuidos, arquitecturas distribuidas, sin necesidad de saberlo. Por ejemplo, hablando de Kubernetes, que es el tema que hablamos, hace un par de años y de Google dijo Copilot, aquí, toma, para vosotros. Vale, funciona como funciona, yo no lo he probado, solo lo que sé es de leer, entonces yo no tengo experiencia real, lo aclaro, no es operar un clúster, pero si tú no necesitas un clúster y necesitas pod as a service, pues te puede encajar y te quita de un montón de problemas asociados. Azure ha sacado ahora Container Apps, que básicamente es otro servicio de pod as a service, pero además metiéndole otras tecnologías del panel de la CNCF, de la Cloud Native Computing Foundation, como puede ser Dapper.
para abstraerte de la escuela, de dónde vas, tú te atas a Dapper y no a la tecnología de Azure o de AWS o de lo que sea, y queda que es Kubernetes Event Driven Autoscaling, es para escalar en base a, pues, que tengo trabajos para procesar, levanto una instancia, que no tengo trabajos para procesar, no la levanto, de manera que ahorro coste. Es decir, Kubernetes, en vez de necesitar saber de muchísimo, te están dando pod as a service. Tú ponme aquí tu carga de trabajo, dime los requerimientos que tiene tu carga de trabajo y ya nos encargamos nosotros de todo lo demás. Con lo cual, el ecosistema cloud está avanzando mucho hacia que sea mucho más sencillo. Porque hace 3 años de Kubernetes sabíamos 3, entre comillas, como quien dice. Era como, hostia, que este sabe de Kubernetes, dejadle pasar. Yo lo pensaba cuando empecé con Kubernetes, decía, hostia, este tío sabe mucho de Kubernetes, por favor, abridle paso, no le estorbéis. Su tiempo vale oro. Hoy en día no, hoy en día pues es una tecnología como puede ser otra, ¿vale? Más nueva, más reciente, pero cada vez hay más gente y cada vez se abre más. Con lo cual, yo creo que se queda un ecosistema bastante cambiante e interesante, porque también se han quitado esas cosas, salen tecnologías para evitar, por ejemplo, hablaba de Dapper. Tú cuando hacías una aplicación tenías que elegir, quiero subir un fichero. Bueno, igual ese ejemplo no vale porque no lo soporta Dapper ahora mismo, pero quiero mandar un mensaje a una cola. Joder, ¿qué cola elijo? ¿Rabbit? ¿Kafka? ¿Qué hago? ¿Service Bus? ¿SQS de AWS? ¿Cuál elijo? Porque la decisión que yo tome ahora me va a perseguir durante mucho tiempo. Con Dapper, que es las siglas de Distributed Application Runtime, básicamente es una capa en la que yo pongo el SDK de Dapper en mi aplicación y luego con un manifiesto le digo, yo quiero usar una cola de Dapper. ¿En qué se traduce eso? Pues con el manifiesto le digo, pues una cola de Dapper para ti va a ser Service Bus. Pero el mismo código, sin cambiar el código, le digo, pues es que ahora hemos decidido que Azure nos está sangrando a base de precios. Nos vamos a AWS, cambio el componentito de Dapper y sin cambiar código, ¡pum!, ya lo tengo funcionando. Y todo eso está basado en todas estas tecnologías que están saliendo a raíz de la computación en la nube, de cómo conseguir ir hacia eso. Hoy en día los servidores pierden sentido. Al principio, voy a aclarar. Los servidores existen, no van a desaparecer. Kubernetes no es algo abstracto, corre sobre servidores, pero el alquilar una máquina, el tener una máquina virtual, ya empieza a perder sentido cuando tienes aplicaciones que empiezan a ser complejas. Porque, joder, a mí me ha pasado. Quieres hacer una prueba de actualizar MySQL a otra versión y, joder, ¿qué haces? Tienes que instalar MySQL, asegurarte de que no se peleen entre ellos, de, ojo, mira cómo lo configuras, no vayas a cargarte el MySQL de producción. O sea, déjalo y ándate con loro. Una vez que lo tengas, migras los datos desde MySQL de producción al nuevo y conectas. Joder, eso era peligroso. Hoy en día levantas un contenedor con tu nuevo MySQL o vas al proveedor de cloud y le dices, quiero una nueva versión. Y ese riesgo no existe. Y hace 10 años, joder, quiero que se me ha caído la web porque he actualizado SAMP y ya no tengo la misma versión de PHP. O se me ha actualizado el Apache. Esas cosas pasaban. No, realmente creo que esto que mencionas definitivamente ha cambiado para siempre la forma en la que vemos las aplicaciones, la forma de mantenerlas también, y creo que la forma de desplegarlas, o sea, todo totalmente. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, si yo quería hacer SIEM o quería hacer Red Team o ahora quería hacer de Blue Team, o sea, cada que yo quería cambiar un poco mi perspectiva de las aplicaciones, era de, pues tengo una máquina virtual para cómputo forense, tengo una máquina virtual para OSINT, otra máquina virtual para hackinético, ahora puedo tener todo en la nube y según lo que voy requiriendo agarro y despliego. Para la parte también de los clusters me está ayudando mucho al cómputo paralelo, que es precisamente pues que las tareas se dividan en varios contenedores o en varias computadoras, utilizar mayor recurso, rendimiento, capacidad de red, y esto hace que las tareas sean más rápidas. Para los que están en su casa, imaginen lo que ustedes pues ponen en su computadora ahí, no importa cuál tengas, una muy buena, una muy barata, tú la pones a trabajar, o incluso cuando rentas en internet,
pones otra computadora a trabajar, pero no pones como que esta infraestructura elástica. Esto es un poco más como una infraestructura ciertamente elástica que bajo demanda va creciendo. Ahora, para la parte de mi pregunta, se menciona mucho lo que es el DevOps, y luego ha evolucionado y a nosotros nos están metiendo mucho una cultura del DevSecOps, que como hackers o como parte de ciberseguridad debes de tener todo en la nube, pero aparte debes de tener cuidados, debes de integrarlo dentro del proceso de desarrollo, dentro del proceso de quality assurance, estar haciendo todo el testing, todas las pruebas, pero que esto finalmente te reditúe en los sistemas que tienes en línea. Y eso me parece muy real y convincente, que es como, bueno, pues es que ahora ya el de los servidores o el sysadmin ya no es alguien tan, vamos a llamarle tan banal, es alguien que lleva mi infraestructura y que también debe de embeber la seguridad dentro de sus procesos, porque finalmente ahí está todo, ahí está el código de los programadores, ya cuando se junta con el HTML y la página también está el trabajo de los diseñadores. Digamos que muchas veces a nosotros nos toca mantener, y yo lo veo desde esa manera, como que la infraestructura activa de todo el trabajo de las otras áreas. Pero para nuestra audiencia, ¿qué es esto del DevOps? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Y qué opinas tú de esta nueva área llamada DevSecOps? Pues primero, DevOps no es más que el juego de palabras de Development and Operations. Antes era los desarrolladores ahí y operaciones. Era yo desarrollo una feature, desarrollo una característica y ¿quién no ha oído lo de los jueves hay release? Una vez cada 2 semanas o todos los jueves hay release. Y llegaba un tío de operaciones, empezaba a tocar botones y el código en el que había trabajado los equipos durante toda la semana, ¡pum!, se iba a producción. Claro, eso, joder, vamos todos en el mismo barco, somos compañeros de trabajo. Si nos ayudamos entre nosotros, el trabajo siempre es mejor. ¿Por qué? Porque el de operaciones igual estaba hasta las 12 de la noche porque había un fallo en el código y había que tomar una decisión o había que estar arreglándolo. El desarrollador tenía que esperar X tiempo para ver su feature, su código en producción. DevOps al final es una cultura que intenta unificar algo y reducir el ciclo entre que eso pase. Desarrollo y operaciones son parte de la misma empresa. No son empresas distintas, no tienen objetivos distintos. Si tú estás vendiendo un producto, tú tienes una web que vende, o sea, tienes una web que, yo qué sé, que hace zapatillas, que vendes zapatillas por internet, te las compras a otro sitio y tú las vendes. Si la web se cae, ni cobra el del desarrollador ni cobra el de operaciones, porque no hay dinero. Entonces, van en el mismo barco. DevOps intenta un poco unificar esos distintos roles que había y delegar labores de operaciones a los desarrolladores y de los desarrolladores y las labores de los desarrolladores y, vamos, involucrar a los de operaciones en el mundo del desarrollo. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, ¿quién no ha desplegado algo con un script de Bash? Que levante la mano el que no lo haya hecho. Esto, para un developer, es horrible. Yo me considero developer. Es horrible, yo te lo digo, es horrible. Y trabajo con Kubernetes, con Bash. Es horrible. Pero para evitar eso, hay herramientas que me lo facilitan. Véase GitHub Actions, GitLab, Bitbucket Deployments, Azure DevOps, Circle CI, la que mejor se adapte a lo que tú necesitas. Hay donde un developer sabe qué es lo que necesita hacer desde el punto de vista de qué hay que hacer para empaquetar mi aplicación y uno de operaciones sabe cómo desplegarla. Todo eso se traduce en un pipeline que hace todo ese trabajo y, sobre todo, lo delega. No necesita esa labor. Los dos están delegando eso y se simplifica. La parte de DevOps normalmente va muy asociada a CI/CD porque, bueno, DevOps, aclarar, es un rol, no una persona. Nadie es el de DevOps. Puede ser un SRE, un Platform Engineer, pero DevOps es un rol. Entonces, la labor un poco de ese rol es empoderar a los equipos de desarrollo, dar esa capacidad, dar esa simplicidad para que los equipos de desarrollo puedan hacerlo por su cuenta, puedan desplegar, puedan tomar esas decisiones y eso se consigue con estas herramientas que os hablaba de integraciones continuas. No se puede pensar en un DevOps o en una cultura DevOps sin que haya una integración continua, sin que cada vez que un desarrollador hace un cambio, se compruebe con el código que ya había para ver que no hay cosas rotas. Cada vez que alguien hace un commit en un repositorio,
eso hay que testearlo, eso hay que comprobar que funciona. Y si yo ya lo he testeado, he comprobado que funciona y confío en que funciona, ¿por qué esperar al jueves para desplegarlo? ¿Por qué no desplegarlo 3 veces al día? De hecho, es de donde viene. Antes era una release al mes o una release cada 6 meses. Se fue acortando y pues hay empresas que hacen varias releases al día. Nosotros en DocPlanner, entre todas las aplicaciones que tenemos, que tendremos como 60 o 70 microservicios ahora mismo, si no me equivoco, pues haremos unas 2.000 o 3.000 releases al día. O sea, hay mucha entrega de valor muy rápida. ¿En qué ayuda esto? ¿En qué ayuda a que tengamos esta cultura, que intentemos esto? En que yo, desarrollador, si hay un problema, primero, no es el trabajo de 3 meses lo que puede fallar, es el trabajo desde la última release a ahora. Con lo cual, mi trabajo como desarrollador es mucho más fácil, porque si he hecho un fallo, si he cometido un fallo, las posibilidades de las cosas que fallen son mucho menores. Mi rol como SRE para mí es mucho mejor, porque que haya más cambios, o sea, que haya más cambios implica más posibilidades de fallo, pero más rápidos y fáciles de resolver. Porque la cantidad de cambios que pueden aplicar son mucho más pequeñas. Yo no tengo que mirar y tirar del hilo este fallo. Normalmente, el fallo viene de la última release que se ha hecho, pues que ha introducido un cambio o que ha introducido algo, con lo cual no solo hemos facilitado la vida a los equipos de desarrollo, a mí también. Yo no me quedo un día hasta las 2 de la mañana desplegando la versión. ¿Para qué? Si se despliega 10 veces al día. No necesito. Si falla una, pues miramos por qué falla y ya funcionará la siguiente. No es como, no, es que hemos dicho que la fecha de salida de la versión 10 es en abril, el 10 de abril, y tiene que ser esa. No hay más, hay que sacarlo. Esta cultura nos ayuda a todos. Una vez que tenemos un poco más el concepto de qué es DevOps, ¿qué es DevSecOps? Pues es añadir a lo que antes era desarrollo y operaciones, seguridad. Estamos en un entorno cloud, estamos en un entorno masivo, estamos abiertos a Internet. Cuando tú hacías tu aplicación Windows, igual con WinForms o con MFCs o utilizabas algún sistema de ventanas en Linux, tu público objetivo, o más que tu público objetivo, es el vector de ataque que había a encontrar a alguna persona con mucho tiempo libre, era más reducido, porque esa persona tenía que conocer tu paquete, o tu librería, o tu producto, o X, tenía que conseguirlo, y solo entonces podía empezar a hacer el mal, a compilarlo o a hacer cosas. Hoy en día es todo web. Hoy en día yo hago un scraper y a funcionar. Y sin esfuerzo, barro todo Internet. Y no me ha costado nada. He hecho, por supuesto, he tenido que hacerlo. No cualquiera puede hacer un sistema así. Yo no puedo. Partamos de ahí. Pero hay gente mucho más lista que yo. Probablemente gente que os escucha, porque para mí la gente de seguridad juega en otra liga, y eso es verdad. Pero hay verdaderas eminencias que tienen tiempo suficiente para hacer eso, y tu web, que la has subido pensando en aquí solamente entran mis 3 amigos. Entran tus 3 amigos y un cuarto amigo que no te esperas, que está sacando toda la información de los 3 amigos que sí conoces. Entonces, la seguridad era importante. Era importante tanto en la web como en los procesos. No solo en la web, en el proceso también, porque ¿quién me dice a mí que una herramienta que utilizo para desplegar no falla? ¿Quién me dice? Todo ese enfoque de seguridad era necesario, y es lo que se busca con ese DevSecOps, ese SEC, meterlo en el mundo del desarrollo, porque era necesario. Porque antes era equipos de desarrollo, los de operaciones en su cuarto, allí en su habitación, ellos solos. Ahora que ya hemos traído a los de operaciones y somos todos amigos, teníamos a los de seguridad en su cuartucho. No, o sea, también, si hay un leak y nos han robado todos los datos, tampoco cobramos nosotros. No solo es el de seguridad el que no cobra. Todos vamos en el mismo barco en una empresa. Entonces, ese rol o esa cultura de DevSecOps de la que hablamos ahora va más a, ¿vale? Hay que añadir procesos de seguridad. ¿Qué son estos procesos por aterrizarlo en algo? Pues algo tan simple como que si tu web escucha el puerto 80 y el 443, primero, que alguien te diga que el 80 no es seguro, que deberías utilizar encriptado siempre, y sobre todo, que si utilizas 2 puertos, el resto estén bloqueados. Que no necesitas exponer todos los puertos de un servidor para exponer tu web.
que es que de hecho el cuarto amigo ese que no te esperas se aprovecha de eso. Entonces, que haya gente que de manera activa esté monitorizando eso y esté aplicando mecanismos para que eso no pase, era necesario. Por ejemplo, no sé si conocéis el trabajo con Docker o cómo funciona Docker. Docker virtualiza, vamos a decir, virtualiza también los usuarios, con lo cual tú puedes tener un usuario root con ID 0 en tu contenedor y correr en una máquina. Y realmente dentro del contenedor eres root. ¿Qué pasa? Que no puedes dejar que ese contenedor corra como usuario root en la máquina. Y dices, bueno, pero son usuarios distintos. Hay una prueba muy clara que se puede hacer, que es si yo soy capaz de montar una ruta en mi contenedor y estoy corriendo como root, el sistema de ficheros de Linux, que quizás esto, si nos centramos un poco más en seguridad, hay que saber cómo funciona Linux, es importante. El sistema de ficheros podríamos considerarlo un sistema en el que ¿qué ID puede acceder a este fichero? El 0. Si yo tengo el ID 0, a Linux le da igual si mi ID 0 lo ha dado una máquina virtual encima. ¿Qué es lo que pasa con correr contenedores root? Es decir, si yo estoy corriendo dentro de mi contenedor con ID 0 y monto un fichero, el sistema operativo dice, tú tienes el ID que yo necesito para dejarte acceder a ese. ¡Pum! Escalada de privilegios. Vaya, he corrido un contenedor que me hackeaba el Half-Life y vaya, han accedido a mi servidor entero por ese detalle de no he aplicado las políticas de seguridad. Y eso hace falta gente que las sepa, que las conozca, que las aplique, que las monitorice y que enseñe sobre eso. Entonces, para mí, el rol de SEC, la parte de SEC en la cultura de DevSecOps es necesaria porque, bueno, si no, pues te estás fiando de que nadie va a hacer el mal. Y hay gente con mucho tiempo libre y hay gente que gana dinero, mucho dinero, de hacer el mal. Y esto es así. Entonces, hay que preocuparse de que eso no pase. La verdad que mejor explicado imposible, querido Jorge. Excelente, excelente eso. Te agradezco mucho. Ahora, coméntame algo. Yo sé que te encanta Microsoft. Ahora, decimos una cosa. Te encanta, yo lo veo, yo lo siento. Se siente tu vibra Microsoft. Comentando ahora un poquito cómo Devo es tu experiencia en Cognitive Services, Azure Cognitive Services. ¿Qué me puedes hablar de ello? Pues mi experiencia es casi nula. Y esto ya no es, o sea, quizás es que soy un poco paranoico, pero todas las cosas que permitan entrenar una inteligencia artificial, yo prefiero que se alejen de mis datos. Prefiero que cualquier cosa que se pueda utilizar potencialmente para entrenar un modelo se aleje de mis datos. Pero quizás es que soy un poco paranoico porque Google tenía mis fotos. Entonces, quizás es un poco paranoico. Cognitive Services conozco muy poco. Me parecen, bueno, no sé si en otros clouds lo hay, porque solamente lo usaba cuando trabajaba en Plain Concepts y era más para colaborar, necesito que me despliegues esto. Pero me parece una cosa que va hacia el futuro de lo que hablábamos del cloud. ¿Por qué hay que hacer? Joder, trabajé en visión artificial también, dura, utilizando OpenCV. Y, joder, si yo ahora puedo poner un servicio que funciona bien, de IA, que le paso una foto y me dice, hay una manzana, ¿para qué voy a tirar horas y horas y horas de ingeniería en hacer un modelo de OpenCV que extraiga bueno, pues es una circunferencia de tanto o un área de tanto con este color, con este histograma de... ¿Para qué? Si lo tengo. Uno que sí he probado es el reconocimiento de voz y me flipó. O sea, Skynet. Estamos ya a la vuelta de Skynet. Increíble. Digas lo que digas, como lo digas, ¡buah! Te lo transcribe a texto. A texto que es perfectamente un input de un modelo de análisis y a funcionar. Y ya está. Y ya tienen toda tu información para ti. ¿Sabes que yo concuerdo totalmente con eso? El tema es, no quiero que te fuerte mi información si existe por algún motivo, todo lo que ella. De verdad que yo también estuve jugando con un par de herramientas y es como que te friquea más, ¿no? Si así nomás ya estamos friki, ¿te das cuenta? Ya con eso ya es peor ya.
Ya con eso te quedamos mal. Y en el IoT, Azure, en el IoT, ¿cómo has tenido experiencia con eso? En el IoT, Sí, he tenido más colocando experiencia. Y he de decir que por eso, por cosas como eso, es por lo que al principio, creo que no estabais, decía que siempre en cloud, si puedes evitar hacer cosas cuyo expertise no tienes totalmente, delega a un proveedor cloud. He tenido experiencia con IoT porque estuve trabajando en un proyecto en la consultora que era mucho de IoT, procesado masivo de datos, que luego se enviaba a Kubernetes, pero bueno, el input eran dispositivos IoT y la verdad es que he de decir que el sistema que ofrece Microsoft me gusta. No hablo de precios. Eso cada uno tendrá que valorar si le encaja o no. Pero el sistema que ofrece, que entiendo que lo ofrecerán todos los demás o los que lo tengan, me gustaba porque realmente lo que te están dando es una abstracción total de a dónde te comunicas. A ti te dan un software y te dicen, instálale este certificado. Este es el certificado para conectarte a tu hub. Tú se lo pones, hay varias maneras, estamos hablando de la más sencilla o con una cadena de conexión, se conecta y por debajo, sin que tú te enteres, se están aplicando todas las políticas de seguridad, criptografía de negociación de certificados para enviar la criptografía, todo para ti de manera transparente para asegurar que sin conocimientos, sin que tú tengas que ser un experto, porque a ver, podías tener Moquito. No sé si conocéis, Moquito es un broker AMQP que lo puedes tener tú y funciona para IoT en casa, va de maravilla. sí, de Pero hecho, claro, sí, Moquito está buenísimo. Moquito, de hecho, viene ya, hasta vienen uno LXC, que ya vienen directo unos templates que vos lo desplegás, digamos. No sé si conoces Proxmox. Proxmox es un proyecto muy bonito, que es un proyecto alemán, que de hecho tiene mucho, ha lanzado perdón que te interrumpa, pero ahorita que me hablas de Mosquito, está P-Hole, P-Hole no sé si lo has usado, P-Hole tiene, P-Hole está muy bueno, que es para mitigar todo lo que es ads. Y yo me asombré de lo que me hacía P-Hole, porque cómo me eliminó todos esos ads que los odio con todos mis átomos, con todos mis qubits, los odio. Entonces, ¿sabes qué? Me los eliminó todo. Y la verdad que está genial. Y ese tipo de proyectos, ese me encanta, que ya son templates, que ya vienen prácticamente ya cocinados, pero obviamente lo hacen con Webmin. Y no sé si ha usado Webmin, y el Webmin me encanta. Porque ahorita ha evolucionado de una manera que está genial. No sé si tenés experiencia con Webmin. no tengo experiencia con WebAssembly. No, No, Webmin. no tengo experiencia. Pero Pero no se escapa de nada de lo que hace ella. con el tema de Moquito, por ejemplo, yo lo estuve probando y, joder, es fácil. Pero normalmente todos esos proyectos tienen un Getting Started en el que te dan un camino fácil. ¿Y por qué es importante el rol de SEC? O sea, la persona de SEC, el rol de seguridad metido en esta cultura para ir todo guay, porque el Getting Started ni va certificado, ni suele ir con contraseña, ni tiene nada. Es el lo más sencillo para desplegar un servidor de lo que sea y que tu aplicación se conecte. Tu aplicación o cualquier bot que haya desarrollado cualquiera, porque eso no es parte del Getting Started. Luego, eso está ya en una sección más fea, como Advanced o ese tipo de cosas que no nos suele gustar leer. Nosotros ya, joder, ya funciona, ya está. Yo ya lo he hecho, qué bueno soy. Y es muy importante. Por eso, soluciones cloud, soluciones de ese tipo para entornos empresariales, para mí son muy importantes. Porque sin que tú te enteres, AWS, Google, Microsoft, quien sea, está aplicando parches de seguridad constantemente. De eso viven. Como ellos tengan un leak en sus datos, se les hunde el negocio. O sea, su modelo de negocio incluye tenemos que ser seguros. Y los modelos cognitivos se actualizan, el IoT Hub se actualiza, todo se actualiza, incluso Kubernetes, EKS o GKE, te actualizan, te dicen, no, mira, yo llego a las noches y todos los parches de seguridad los aplico para ti. ¿Podrías hacerlo con Moquito? Sí, pero lo tienes que hacer tú. Y ese es el importante. Lo que para mí es la diferencia. Yo en casa tengo un pequeño servidor que tendré como 20 o 30 contenedores. Pues igual no se ha actualizado ninguno desde que los arranqué. Claro, vale, es mi servidor personal y pues tengo los backups del móvil y igual alguna película. Pero no pondría datos de mi empresa ahí. Sí, totalmente. Es muy importante cuidar esa parte de seguridad y privacidad. Es peligroso, ¿no? Tener todo eso ahí. Mira, yo quisiera llevar mi pregunta a la cuestión más como
esto que tenemos con las empresas ahora, ¿no? Ya distintas tecnologías, distintos vendors que tienen sus productos, cada uno con sus capacidades. Entramos, digamos, a un modelo de cómo se ve todo, donde todo tiene que estar conectado. Tienes que crear tecnología que pueda ser compatible, escalable con otras tecnologías, que pueda convivir. Sin embargo, ¿ves tú en algún momento una tendencia a hacer como privativo algo, algún tipo de tecnología, que ésta sea, sabes que solo la vas a tener si pagas cierto dinero? Porque digamos, hay soluciones open source que tienen sus capacidades, pero pues también están las privadas que tienen sus, Bueno, pues ahora sí que les han hecho un trabajo, ¿no? Un diseño ahí pues bueno, superior y te la quieren vender. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Crees que en algún y momento se acapare esto? esto existe ya. O sea, es el modelo de Red Hat y es el modelo de Canonical. Y no está mal. Cogen una tecnología, bueno, no la convierten en privativa, eso vamos a aclararlo, no cierran el código. Pero el modelo de Red Hat es dar soporte empresarial a tecnologías open source. Y ahí tienes, por ejemplo, como de Kubernetes, que es de lo que hablamos, tiene un OpenShift. Y es su versión con soporte empresarial. Está. Entonces, ¿eso va a pasar? Yo creo que eso ya está pasando y que funciona y funciona bien. Claro, la gente quiere pagar o la gente está dispuesta. Conozco a mucha gente que me ha dicho, sobre todo cuando he ido igual dando charlas de queda, que es el proyecto que soy maintainer de la CNCF, me dicen, pero ¿alguien da soporte oficial? Y le decimos, sí, Red Hat, si les pagas por él, pero es que Red Hat es muy caro. Ya, pero ¿tú qué quieres? Si quieres el open source, tienes el open source. Si quieres el modelo no open source, lo tienes. Pero un modelo, o sea, yo no entraría tanto a decir privativo porque es verdad, pero en modelos privativos todo el stack de AWS, la gran mayoría es privado, el de GCP, el de Azure es seguro que es privado porque no puedes hacer muchas cosas open source, pero incluso tienes modelos open source que son de pago y no es descabellado. A mí pagar por OpenShift, si tengo un entorno en el que necesito, no me parece descabellado. Poder levantar el teléfono y llamar a alguien, no me funciona el puto Kubernetes, arréglamelo. No veo dónde está el problema si hay alguien dispuesto en mi empresa a pagar para que yo tenga ese número de teléfono. Entonces, no lo sé, yo creo que eso existe ya, más o menos privado, pero el pagar por algo open source existe ya. Aún así, se sigue promoviendo el open source. Entonces, no lo sé. No sé si esto responde a tu pregunta o he dado una vuelta de 180 grados y me he ido por ahí. Ah, no te preocupes, con eso está bien, gracias. Bien, Volviendo, pues para mi última pregunta, sí, venga Jorge, para mi última pregunta tiene que ver con Kubernetes en la parte de seguridad, pero antes quiero dar un poquito de background. Para todos los que nos están aquí escuchando, como qué dicen estos geniecillos que no les entiendo nada, estamos hablando más que nada de las cosas en el clúster, lo que tiene que ver con la nube, la forma de orquestar estos contenedores utilizando Kubernetes y la cultura de DevOps y DevSecOps. Ahora, Kubernetes pues es un orquestador como tú no lo mencionas, pero que básicamente si tú le das malas instrucciones o tú no tienes cuidado y haces tonterías, errores de seguridad, dejas vulnerabilidades, bugs o brechas, pues de igual manera es tan inseguro un Kubernetes como cualquier otra cosa. Pero ahora quiero hablar un poquito de las falacias de la mala configuración o la mala seguridad. ¿A qué me refiero con esto? He notado que últimamente está pasando algo muy extraño en las comunidades de librerías. He visto que, por ejemplo, a Python ya le van a incluir el doble factor de autenticación directamente en los repositorios de las librerías para que puedas como tal meterte al paquete. ¿Esto por qué es? Porque ya le han metido backdoors, los repositorios originales de Python, le han metido también un keylogger a los repositorios de Node.js. Por ahí se vio también librerías de Ruby involucradas en otro problema con un command and control. Los hackers, o en este caso los ciberdelincuentes, las personas maliciosas, los de sombrero negro, están viendo un potencial objetivo en
Bueno, pues precisamente esta gente que está en Docker o Kubernetes, como la capa de abstracción es un poco más alta, ellos con que pues corre y se despliegue está bien, van a bajar las librerías de donde sea o las van a bajar del repositorio original. Ahora esto pues creo que sí nos está afectando bastante porque tú despliegas y desde que lo estás desplegando ya trae el backdoor, ya trae el keylogger, ya trae el troyano. ¿Qué opinas de esto? O sea, de que vayan a incluir el doble factor de autenticación. ¿Qué deberían de hacer también las comunidades open source? Ya sé que lo están detectando, eso también lo vemos, que a diferencia del código cerrado sería como, pues ni siquiera sabemos que tenemos el troyano o ni siquiera sabemos que tenemos un keylogger, aquí al menos lo podemos visualizar y corregir, pero sí da un poco de insatisfacción, al menos yo así lo veo. O sea, si yo a un cliente le digo, oye, es que tengo que reparar tus contenedores y reparar tu código, porque fíjate que traes un keylogger. Oye, no puede ser, pues ¿para qué te estoy contratando? ¿Dónde están los DevSecOps que me estás, tu metodología? Y es de, oye, pues es que finalmente yo no tengo la culpa. Los que dan las librerías principales se les coló un virus. O sea, ¿cómo le explico ese tipo de falacias a los clientes con respecto a la seguridad? Que ya cuando lo pongo en Kubernetes o lo pongo en Docker, por mucho que sea la seguridad, acabo extrayendo esos males o esos errores. Ahí es un tema complejo, muy complejo, y depende de a qué nivel, imposible de atacar. Aquí el tema es, tenemos que solucionar, o sea, tenemos que solventar la cadena de confianza. ¿Qué llamo la cadena de confianza? Primero, yo, desarrollador, yo estoy confiando. Vamos a poner el caso de Microsoft, porque efectivamente, a muerte, conozco más. Sí, de hecho, soy MVP de Microsoft. Tengo por ahí, es el premio de comunidad. Bueno, pero también tengo un Goofer, ¿eh? De Golan. No solo es Microsoft y el sombrero rojo de Red Hat. No, con todos. Pero vamos a poner un caso. Primero, tú estás utilizando Python, .NET, lo que sea. Primero, estás confiando en el quien ha desarrollado el runtime. Punto. No está mal. No es open source y lo puedes auditar. ¿Quién va y lo audita? O sea, por favor, ¿alguien ha auditado alguna vez algo? Por favor. ¿Alguien? Hablo del común de la gente. Nadie. Pero es open source, puedo ir y mirarlo. Quien quiera puede ir y mirarlo, ya, pero no quiere ir nadie. O sea, esa es la realidad. Vale, ya estás partiendo de que confías en el runtime. Después, vale, pero yo no quiero reescribir todo el código, o sea, no quiero reinventar la rueda y reescribir medio internet. Me bajo un paquete. ¿Quién ha generado ese paquete? Quien lo haya generado puede haber dos cosas. Que quien lo haya generado haya introducido voluntariamente un código malicioso o que alguien haciéndose pasar por él lo haya introducido. ¿Cómo podemos solucionar esas cosas? El de que alguien haciéndose pasar por él lo haya introducido es fácil. De hecho, muchas organizaciones, la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, por ejemplo, toda persona con acceso a repos que están en la Cloud Native Computing Foundation tiene que tener Multifactor Authentication. Es decir, si a mí me levantan la contraseña e intentan hacer un commit en mi nombre con mi usuario, cuando intenten hacer login, me va a llegar un mensaje y va a necesitar mi factor. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un software que se está utilizando potencialmente en miles de sistemas, que menos que garantizar que nadie ha cogido mi contraseña, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o patata 1, 2, 3, ¿no? Y ha entrado y ha dicho, venga, tengo su contraseña, hago un commit directamente con el código malicioso y ya está. La otra opción es que a esa persona se la haya liado la gente que se lo está haciendo, que ese es otro caso. Pero, vale, si no se pueden hacer pasar por mí, hay que comprobar que no sea yo el que lo haga. Porque, oye, ¿quién me impide a mí decir, joder, no estoy ganando dinero con mi proyecto open source y tiene 1 millón de descargas al día? Voy a meter un pequeño miner de Monero, por ejemplo, y me voy a hacer de oro minando criptomonedas. No con un secuestro de ordenador, como hace la gente sobrada de, no, al 100%, no, un 2% de CPU. Con 1 millón de descargas al día, con un 2% de CPU, me da para vivir del Monero minado. Y seamos honestos, ¿os daríais cuenta si vuestra CPU aumenta un 2%? Yo, desde luego, no. Si aumenta un 20, diría, coño, ¿qué está pasando? Pero un 2, no.
pero un 2 de 10.000 máquinas, pues es mucho porcentaje de CPU. Dicho esto, para solucionar eso, lo suyo es que no sea una persona única la que mantiene un proyecto, sino que sea un equipo. Porque si yo me enfado y quiero hacerlo, otra persona lo va a ver y lo va a poder parar. O si también lo quiere hacer, pues mira, tenemos un drama, pero esas cosas pueden pasar. Esos son los dos casos de que haya un problema directamente en el código. Otro problema que puede ser es que el paquete que tú te bajas esté afectado. Eso, entre comillas, no puedes hacerlo, no puedes evitarlo tú de ninguna manera porque no es objetivo auditar el 100% de los paquetes que te bajas. Perderíamos el día y la vida auditando paquetes. Pero por suerte hay herramientas. En esta cultura de SecOps hay herramientas. Tienes Sync, tienes White Source Vault, tienes Trivi que acaba de salir open source no, que acaba de salir, sí, que es open source, de la gente de Aqua Security. Hay muchas herramientas hoy en día para decir, vale, analiza mis dependencias y al menos dime si hay alguna vulnerabilidad crítica. ¿Por qué? Porque hay empresas que su core de negocio es detectar vulnerabilidades y publicarlas a una base de datos. Los clásicos CVE, los CVE, que cuando te sale un CVE en tu aplicación o en algo de tu equipo, dices, hi, pues venga, lloramos un ratito si no tiene solución. Si tiene solución, lloramos, pero menos. Entonces, hay maneras, hay herramientas para intentar, sin tener que auditar tú todas las dependencias que tienes, intentar encontrarlas. Que, ojo, no es una bala de plata. Alguien tiene que encontrarlos. Las vulnerabilidades no nacen. Alguien las detecta, las publican y entonces se hace. Hay mucho trabajo de investigación, pero no aparecen por arte de magia. Con eso tendrías ya solventado más o menos. Tendrías ya que toda tu cadena de confianza más o menos está cubierta. Eso solo para hacer tu aplicación, porque hasta este punto lo único que hemos hecho es nuestra web que llamas y te dice Hello World. Ahora, este mismo caso lo tenemos con ¿quién ha montado el clúster? Vale, pues si lo ha montado un proveedor cloud, mi cadena de confianza es el proveedor cloud. Confío en él, pero él está confiando en la gente que desarrolla Kubernetes. Cualquiera puede ir y hacer un commit en Kubernetes. Y volvemos al punto de partida. Entonces, es un escenario complejo. No se puede evitar al 100% que eso pase. Bueno, hace 3 meses, Log4j, medio internet ardiendo. No se puede evitar. Hay maneras de intentar mitigar, y es verdad. Por ejemplo, volviendo al caso, ¿por qué Red Hat es caro? Porque Red Hat reescribe toda la cadena de confianza. Lo sé, porque tengo algún amigo trabajando de la gente de Queda, trabajando allí, y me dicen, es que nosotros lo que tenemos con Queda, lo que hacemos es, nuestros equipos auditan todas las dependencias para garantizar y poner el sello de Red Hat, lo certifica que esto es seguro. Pero claro, eso cuesta dinero. Entonces, hay que tenerlo. ¿Es posible evitarlo? Nunca es posible evitarlo al 100%. Depende de lo crítico de tu negocio y de lo que tú quieras invertir, evitarás más o menos. Como mínimo, un control de un MFA en todos los repos, para mí eso sería indispensable. Con que alguien que no seas tú se descargue tu paquete, deberías tener MFA, para mí. En general, deberías tener MFA en todo, porque, coño, me parece una medida muy buena de evitar, y es que me han entrado al banco. Ya, porque le has dado tu clave a alguien por teléfono, te han mandado un mensaje y se lo has dicho. O sea, el problema no ha sido esto. Para mí el MFA debería estar y que la gente lo conozca y sepa qué es un MFA y que nunca hay que decir un dato de un MFA, el SMS que te han mandado, el código que ves en la aplicación, nadie te lo va a pedir. Solo un sistema automatizado te lo va a pedir. Educar en ese sentido, para mí eso es crítico. Y luego, aplicar como mínimo las herramientas al alcance para evitar eso. Es decir, si poner Trivi o White Source Vault o Snyk es gratis, si me cuesta lo mismo tenerlo que no tenerlo, al menos, joder, si lo tengo, me soluciona. GitHub lo hace. GitHub, de manera automática, si detecta vulnerabilidades, te las notifica. Porque al final es importante. Y parece una tontería. Es, que aquí hay, yo qué sé, Log4j, que hay una posibilidad de privilegio, de escalada de privilegios. Esto no me va a pasar a mí. Ya. A ver si dices lo mismo trabajando en un banco. A ver si te atreves a decir, no, tú, ¿qué más da? No lo vamos a parchear. No me va a pasar a mí. ¿No? O sea, son cosas que pasan y es inherente en el día a día. No se puede cambiar. Depende de lo que estés invirtiendo en evitarlo, te pasará más o menos. Pero para mí es un tema muy complejo y que normalmente se traduce en dinero. ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto ganas? La verdad que es así.
Querido Jorge, ¿sabes qué? Yo estaba queriendo recordar ahorita algo. Me acuerdo que en el 2016, 2017, más o menos, era un tercio más o menos de lo que es virtualización. Siempre ha predominado Linux. Microsoft, bueno, de hecho Azure, más o menos, a ver, bueno, 2017 el 40%, 2018 sí, 50%, 2019 sí. Por eso es que siempre verá cómo todo se unifica de una manera, ¿no? Ahí donde podemos sentarnos a tomarnos un par de chops, porque está Azure Stack. Azure ya pensó en Linux, ¿te das cuenta? Hace rato. Y Azure Stack la verdad que está genial, ¿no? Y se fue con Ubuntu, con Debian, con el papá. Ni siquiera Red Hat. Porque Red Hat, digamos, Red Hat tiene su issue. Para mí, nah. Red Hat y CentOS, yo te lo podría poner como otro tipo de servicio. Pero no es que yo sea fanático de Debian ni Ubuntu, ¿no? De hecho, yo empecé usando CentOS, CentOS y Red Hat. Pero, ¿qué pensás de lo que es ahorita la función esa hermosa que hay, Azure Stack, que es basado en Linux? A mí me parece que para Microsoft lo mejor que pudo pasar es que se fuera Ballmer. O sea, la era Ballmer es la era más oscura de Microsoft en todo. O sea, aquello de seguridad por oscuridad. Si no lo ven, no saben cómo atacarlo. Hombre, por favor, eso es horrible. Para mí, todo esto de abrazar Linux, de abrazar las nuevas tecnologías, para mí es necesario. Porque, joder, Windows funciona bien, pero Windows tiene una deuda técnica por cagadas y problemas de decisiones de arquitectura a lo largo de 30 años muy grandes. Que, ojo, Linux las tiene y habría que tener cuidado con cómo se funciona, con el requisito de en Linux todo tiene que tener un plan B y un plan C. Como mínimo hay que tener 2 o 3 opciones para todo. Eso también añade muchos problemas, pero para mí era necesario que Microsoft metiera esfuerzo en Linux. Pero no solo necesario, es que es una visión de negocio. Si todo Azure corre sobre Linux, es que es impensable que servidores corran sobre Windows. Hablamos de grandes centros de datos, no hablamos del servidor de tu tío Paco que tiene ahí y para simplificar entra con escritorio remoto, no, hablamos de grandes centros de datos. No tiene sentido, pero no tiene sentido por un montón de cosas. Por el utilizar un sistema monolítico o un sistema de mensajes, hablo a nivel de sistema operativo. ¿Qué funcionalidad te da eso? Pues en Windows está claro, quien haya trabajado con Windows lo ve. El que el sistema operativo sea también un monolito significa, para actualizar hay que reiniciar y te jodes y reinicias. Mientras que en Linux, joder, mira, justo hoy he tenido un problema que se había petado la carpeta temporal de un agente que tenemos para unos procesos, porque igual lleva sin reiniciarse 1 año y medio. Y está con todos los parches de seguridad. Y claro, como está esperando a reiniciar para limpiar temp, pues ahí ha estado hasta que se ha quedado sin disco y se ha comido todo. Para mí es impensable, es decir, vamos a tener un data center, un volumen grande de datos con Windows. Ya no solo por eso, porque ¿para qué narices quiero pagar potencia computacional para tener un servidor de ventana? ¿Qué cosa más innecesaria hay en un servidor que un servidor de ventanas? Porque ¿cuánto tiempo tienes una ventana abierta en un servidor? ¿Un 0,1% del tiempo? Pues te sale más a cuenta económicamente aprender un lenguaje de terminal, una shell y ahorrarte la ventana, porque ese servidor de ventanas se paga en dinero. Entonces, SQL Server en Docker, ¿qué te dice? SQL Server en Docker me dice dolor. Eso es lo que me dice, mucho dolor. ¿Mucho dolor? Un dolor que no te puedes imaginar. SQL Server on-prem, en general, me dice corre y no mires atrás. He trabajado bastante con SQL Server. Dame otra opción. Quiero correr SQL Server en Linux. ¿Quieres correr SQL Server en Linux? Azure Database. Azure Database, exacto. Muy bien. Está corriendo en Linux, pero no lo estás manejando tú. El tema muy sí. buena. Bien jugado. Claro, Docker sirve. Para entornos de testing sirve.
¿Bases de datos en Docker funcionan? Funcionan. ¿Bases de datos en Docker recomiendo? Nunca, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si es tu core de negocio, sí, porque eres un experto. Eres un experto y te da igual ponerlo en Docker, que en una máquina virtual, que en lo que sea. Si es mira, me han hablado de que me puedo ahorrar dinero poniendo las bases de datos en el clúster de Kubernetes. Mal, va a salir mal. Vas a tener problemas de performance accediendo a disco, vas a tener problemas con los backups o problemas con pérdida de datos por inconsistencias de los nodos. Seguro, si ese es tu requisito, busca una solución comercial. Por ejemplo, para Postgre, hay un operador de Postgre que funciona de maravilla, pero hay una empresa detrás de ese operador asegurándose que funcione de maravilla, con lo cual los requisitos técnicos que tú necesitas para tener eso es que sepas desplegar un operador y leer un manual, que no es lo mismo que SQL Server, porque en SQL Server, cuando hablamos de SQL Server, la gente piensa en base de datos, pero es que SQL Server es un mundo, es los always on de los availability group, si lo quiero síncrono o asíncrono, luego resulta que tengo un TempDB que está dentro del engine, pero funciona diferente y tengo que escalar diferente, los log files, los transaction logs, cómo hago para poder tener los agentes, porque SQL Server a mí me gusta, con cuidado, con ojo, porque puedes hacer tantas cosas que puedes perder. Es como Oracle. Oracle para mí cayó en todo lo que te deja hacer. Ya se convirtió en un problema. Pero podrías tener un agente. SQL Server te permite tener un agente que te lanza jobs. Y yo qué sé, pues haces cosas. Todo eso, ponerlo en hierro, es mucho trabajo. Se puede hacer. Pero si no es tu core de negocio, incluso AWS tiene un SQL Server en High Availability. Vete a algo así y corre en el Linux. El core de Linux, ¿no? High Availability. La verdad que sí, excelente, buenísimo. No, me encanta. Igualito te voy a invitar a una cerveza cuando vaya a España. Y vamos a seguir con esta conversa. Claro que sí, joder. Ningún problema. Excelente, gracias, querido. Pues bueno, Jorge, la verdad es que yo ya no tengo más preguntas, la verdad nada más, pues agradecer por tu tiempo y por el espacio. Muchas gracias. Nada, a vosotros por invitarme. Joder, al final yo venía diciendo de qué voy a hablar. Si yo lo más que he hecho de hacking es cuando intentaba hacer cracks para saltarme los CDKs con 15 años y nunca fui capaz. Hay que decir que nunca fui capaz. Yo me veía muy fuerte, pero fue un fracaso estrepitoso. Pero bueno, muchas gracias porque la verdad me lo he pasado muy bien. Pues muchas gracias, Jorge Turrado. En verdad, un gusto toda esta cátedra que nos has platicado del ambiente del DevOps. Ya lo saben, hay que incluir el SEC en la parte de DevOps. Nos lo dice un experto. Si no estamos metiéndole seguridad a Kubernetes, a los contenedores, a la configuración y todos estos despliegues que hagamos de infraestructura como código para el futuro de las aplicaciones, pues sin duda estaremos fallando ahí como expertos en ciberseguridad. Y para aquellos que sean programadores y estén en la parte de DevOps, ya ven, el camino es muy arduo, hay muchas tecnologías que entender para poder integrar, y sin embargo también a mí me impactó, y claro que es importante esto así de, al cliente a veces te va a pedir utilizar SQL Server de Microsoft, a veces tienes que utilizar Oracle, a veces tendrás que utilizar ciertas cosas, y el reto no es decir, no, ¿sabes qué? Yo soy Linuxero, yo no sé nada de Windows. Claro que no, una persona completa en el área de TI tiene que tener esa flexibilidad para poder trabajar y resolver los problemas independientemente de la tecnología y el sistema operativo que se esté utilizando. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a